Había un vendedor que la verdad tenía un perfil extraordinario y sus números eran buenos en el giro en el que estaba él, pero el giro de él era un giro más del área de venta de autopartes. Entonces, cuando el vendedor entra, pues la verdad traía muy buenos números en el área en donde estaba, es decir, en el giro en donde estaba, pero cuando empieza a comercializar el producto nuestro, la verdad es que se frustra porque se da cuenta que está acostumbrado a andar en la calle. Entonces, al final de cuentas, no dio el resultado. Y lo que dice él es de que, bueno, es que yo la verdad estoy acostumbrado a un tipo de venta diferente. Y al final de cuentas, el tiempo que invertimos en la búsqueda, en la capacitación, en la atracción, en todo lo que esto implica es tiempo que no sirve, porque al final de cuentas tienes que ir en búsqueda de un vendedor que sí cumpla lo que tú quieras y que realmente tenga el perfil. Entonces, es muy importante esto. El hecho de que un vendedor haya tenido éxito en un giro diferente al tuyo no significa que vaya a tener éxito en el giro tuyo. Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Este podcast es patrocinado por Psicosmart. Para el podcast del día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema es cómo administrar a la fuerza de ventas de una forma exitosa. Para este programa nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional y también maestro en Dirección Estratégica de la Calidad, Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Aquí estamos ya listos para un nuevo tema, este tema que es interesante, la fuerza de ventas. Todas las empresas necesitan de una fuerza de ventas, si no, no van a poder dar el resultado. Al final de cuentas, si no se tienen ventas, pues no se tiene el ingreso y no se pueden hacer pagos a todo el flujo de lo que la empresa necesita. Así es de que este tema es importante porque es un tema que tiene varias cosas que están implicadas en esto y entre ellas, bueno, se van a ver algunas cosas que definitivamente les van a ser pues útiles a los líderes, especialmente a los que están en estas áreas y que se enfrentan al reto de cómo ser buenos administradores de la fuerza de ventas. Fíjate que este punto que comentas es muy cierto. Hay varios departamentos que en las organizaciones generalmente están. No siempre son los mismos, pero no sé, administración, recursos humanos en algunas. No siempre las empresas tienen recursos humanos, pero las ventas sí es un departamento que siempre está en la organización, ¿no? Porque de esto depende que la empresa esté viva. Por eso es un tema muy, muy importante. Para este programa dejamos la ventana abierta eh, a nuestros seguidores que nos dijeran cuáles son algunas preguntas relacionadas con este tema que les interesaría. Y bueno, nos pasaron algunas y vamos a hablarlas de una por una, ¿ok? Está muy bien, pues vamos dándole, vamos a ver qué es lo que sale. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para reclutar a los mejores talentos en el equipo de ventas? Sí, mira, antes te digo que yo he estado en ventas como líder unos 5 años o un poco más. Entonces lo que voy a comentar no es algo que solamente surja de que lo haya visto en algún libro, no es algo que yo he visto en la práctica. Entonces, cuando buscas a un vendedor es muy importante que primero vayas a definir lo que tú buscas como el vendedor ideal. El problema es de que muchas veces alguien sale en búsqueda de un vendedor, pero ni siquiera tiene claro lo que realmente busca en el vendedor. Entonces, buscan a alguien que venda, alguien que quiera enfocarse en que vendan lo que ellos tienen, ¿verdad? Pero muchas veces no tienen claro cuáles son las habilidades, conocimientos, actitudes que se necesitan para tener éxito en el proceso de venta. Y en consecuencia, pues entonces sale uno y busca lo que se le ocurre o lo que piensa que está bien, pero como no es claro, entonces definitivamente no se va a dar un resultado eficiente. Entonces, si tú quieres traer a los vendedores correctos a tu organización, es importante que te sientes y digas, ¿cuál es el vendedor ideal? ¿Cuáles son las características que debe de poseer el vendedor ideal? Pero no algo que yo solamente piense o crea, sino
la forma más fácil y más eficiente es que vea cuál de mis vendedores es el que mejor resultado ha dado. Y entonces yo enfocarme en ver cuáles son habilidades, conocimientos, actitudes que tiene el vendedor. Y entonces yo puedo extraerlas, puedo identificarlas y entonces ir a buscar a alguien que tenga algunas características similares. Esto es importante porque no vamos a encontrar un clon, pero si vamos a encontrar a alguien que tenga las características que más o menos sean las que tiene el vendedor ideal, y entonces esto nos va a ayudar mucho. Ahora, hay otra cosa también importante. También es importante que se busque a los vendedores en el mismo giro, porque a veces traemos vendedores de diferentes giros y entonces queremos que se adapten al proceso de ventas que tenemos cuando realmente a veces es muy diferente. Y entonces decimos, bueno, si el vendedor tenía tantos años haciendo ventas y no vende, bueno, es que muchas veces pasa porque el producto, el giro, no es el mismo. Entonces, tengo que asegurarme de que traiga a alguien con un giro muy similar a lo que yo hago para que se pueda dar el resultado. Y también otra cosa importante, ¿verdad? Cuando vamos a empezar a entrevistar, enfocarnos en habilidades demostrables, no solamente en lo que harías tú, porque a veces cuando estamos haciendo filtros, ya soy el líder, ¿verdad? Y le digo, a ver, ¿tú qué harías si te enfrentas a tal cosa? Y el tú qué harías, pues realmente no es algo real, porque el tú qué harías es como si le dieras oportunidad para que dijera lo que se le imagina. Pero hay que enfocarnos si realmente se ha enfrentado a las circunstancias tales que ha tenido el éxito que tú buscas. Porque si no se ha enfrentado y solamente tiene algunas características y entonces él piensa que haría ciertas cosas, eso no te garantiza el éxito. Entonces enfócate en los hechos, en lo que realmente su historial muestra, para que puedas ver si el vendedor que tú quieres traer tiene las características que tú buscas. Fíjate que es algo muy, muy simple y cuando lo comentaste es hasta lógico el hecho de si voy a buscar a un vendedor, buscarlo del mismo giro, ¿no? Es algo muy lógico, pero ya en el proceso se llega a perder, ¿no? A veces en el inter de estar buscando al nuevo vendedor, en algunas ocasiones, ¿no? Se pierde esto de buscarlo del mismo giro y se llega a contratar a alguien que venga de un rubro completamente distinto y aunque sea un excelente vendedor, pues se le va a hacer un poco complicado vender algo que no conoce o estar en un giro que es muy distinto para él. Sí, mira, como por ejemplo tengo un caso, nosotros estábamos en búsqueda de un vendedor. Este vendedor debería de enfocarse a las ventas consultivas, y esta venta realmente era una venta más en que le llames al cliente más que estar yendo a visitarlo. Entonces, había un vendedor que la verdad tenía un perfil extraordinario y sus números eran buenos en el giro en el que estaba él, pero el giro de él era un giro más del área de venta de autopartes. Entonces, cuando el vendedor entra, pues la verdad traía muy buenos números en el área en donde estaba, es decir, en el giro en donde estaba, pero cuando empieza a comercializar el producto nuestro, la verdad es que se frustra porque se da cuenta que está acostumbrado a andar en la calle, no estaba acostumbrado a estar en el escritorio haciendo más venta pues telefónica, consultiva, que estaba acostumbrado a andar en la calle, andar para allá y para acá, y entonces al final de cuentas no dio el resultado. Y lo que dice él es de que, bueno, es que yo la verdad estoy acostumbrado a un tipo de venta diferente. Y al final de cuentas, el tiempo que invertimos en la búsqueda, en la capacitación, en la atracción, en todo lo que esto implica es tiempo que no sirve, porque al final de cuentas tienes que ir en búsqueda de un vendedor que sí cumpla lo que tú quieras y que realmente tenga el perfil. Entonces, es muy importante esto. El hecho de que un vendedor haya tenido éxito en un giro diferente al tuyo no significa que vaya a tener éxito en el giro tuyo. Entonces, si tú quieres asegurarte de una manera más fuerte que vaya a tener el éxito en el giro, entonces trae a alguien que ya haya estado en características muy similares a las del giro tuyo. Así no vas a tener que estar inventando algo y no vas a tener que estar suponiendo que va a dar el resultado cuando a lo mejor no da.
Muy bien. Con esto pasamos a la siguiente pregunta y creo que un poquito ya se comentó. La pregunta dice, ¿cuáles son las habilidades más importantes que un vendedor debe de tener para dar un buen resultado? Bueno, este punto es importante. Fíjate que un vendedor tiene que tener algunas habilidades bases. Claro, depende del giro, como ya se dijo, pues cada uno va a necesitar cierto. Pero en la cimentación, Pero mira, como por ejemplo, una que yo he visto que es básica es el que sepan escuchar. Algunas veces ya le están queriendo ofrecer al cliente algo cuando ni siquiera han escuchado lo que el cliente necesita. Y de hecho, yo he visto que la mayoría de los vendedores pasa eso, especialmente aquellos que no están acostumbrados a las ventas consultivas, sino a las ventas únicamente en de que véndeme algo físico y te entrego eso físico exactamente. Pero cuando tú tienes que analizar lo que el cliente necesita, la venta consultiva necesita que escuches, porque si no escuches, entonces vas a acabar ofreciendo lo que tú crees que está bien, pero no realmente lo que el cliente necesita. Y es como si fueras tú al médico y el médico antes de que te diga lo que tú tienes, a ver, tú dime qué es lo que pasa. No, ya, mira, te voy a dar la receta esta, el medicamento este. A ver, espérame, déjame que te explique lo que yo siento, cómo estoy. Y pasa muchas veces que no se escucha y no se sabe escuchar realmente correctamente. Entonces es una habilidad importantísima en un vendedor. Ahora, no basta con que escuche solamente lo primerito, hay que profundizar para entonces darle una oferta, un ofrecimiento al cliente que cubra la necesidad de lo que realmente el cliente busca. Porque si el cliente no llega a percibir como calidad o como lo que busca, lo que tú le estás dando, el cliente no vuelve. Y entonces tienes a un cliente de una sola compra. Y yo siempre he dicho que uno tiene que esforzarse por generar clientes para toda la vida, no clientes para que te compren una sola vez y no vuelvan. Pero como no escuchamos al cliente, pues entonces nosotros acabamos ofreciéndole algo, pero al final el cliente se da cuenta que no era lo que necesitaba y dice, nunca más vuelvo a hacer una compra. Entonces la empresa pierde, el vendedor pierde, porque al final de cuentas ya no va a generar ventas. Esa es una. Otra es también la comunicación para poderle expresar al cliente de forma clara lo que el cliente debe de entender sobre lo que está acá a punto de que compre. Hay que explicarle claramente todo, ¿verdad? Para que el cliente sepa. Porque muchas veces ya tenemos identificado lo que el cliente necesita, pero como no hay habilidad para explicar cómo vamos a cubrir la necesidad, entonces al final no lo sabemos hacer y el cliente se queda con la percepción de que no le entendimos. Entonces el saber expresar. Otra de las habilidades claves de un vendedor es la tolerancia a la frustración, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados algunas veces piensa uno que nos van a decir que sí en todo. Y cuando vemos un no, 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 entonces cae uno y se frustra. Y si el vendedor no tiene una capacidad para tolerar la frustración, se va a caer prontamente. Por eso necesita tener habilidades emocionales que le permitan levantarse y no se sienta fácilmente frustrado, porque hay que entender que la venta se da de el producto de muchos nos hasta que se logre un sí. Y no van a ser muchos sí y unos cuantos no. Realmente se va a dar de forma inversa. Van a haber casos en que tienes que insistir muchas veces para que te digan un sí. Y también hay que entender que no eres únicamente el que vende eso. Entonces van a tener más posibilidades el cliente y va a tener que seleccionar entre las diversas posibilidades. Así es de que si tú no sabes diferenciarte en lo que tú ofreces, pues va a ser muy fácil que te digan que no. Entonces, por eso hay varias cosas involucradas. Otra tiene que ver con el seguimiento. Cuando un vendedor no le da el seguimiento correcto a sus clientes, de nada sirve. diríamos que es la administración. Correcto, porque a veces piensan que con el primer contacto que tienes con el cliente, con eso basta. Porque el cliente dice, bueno, déjame verlo y yo te marco. Y entonces ellos se quedan con la esperanza de que el cliente marque, pero el cliente ya no marca. Entonces, si tú no das un seguimiento, a ver, ¿cuándo quiere que le marque? ¿Le parece bien en tal fecha? Entonces, cuando le das un seguimiento correcto, la probabilidad de que el cliente compre es mucho más alta. Sin el seguimiento, sin un vendedor estructurado que sepa dar el seguimiento,
no se va a poder hacer. Porque comúnmente muchos dicen, bueno, es que yo no soy bueno para la parte administrativa, no se me da. Yo soy bueno para las ventas. Sí, a lo mejor es cierto, pero un vendedor que no sabe administrar correctamente a la cartera de clientes que tiene va a dejar que muchas posibilidades de ventas se le vayan de las manos. Así es de que la parte administrativa del seguimiento del proceso de venta juega un rol importante porque va a permitir que tengas un resultado aún de mayor impacto. Así es de que entre las habilidades yo diría que esas son. Hay una que también es importante, que es la inteligencia emocional, que es la capacidad para controlar las emociones y no dejar que te tumben las circunstancias que pasan alrededor tuyo. Entonces diríamos que es la tolerancia a la frustración, la administración, la escucha activa, por así decirlo, la comunicación y ahorita lo que comentábamos, la inteligencia emocional. Correcto. Hay muchas otras más, ¿verdad? Si nos vamos a las técnicas, bueno, que conozcan lo que venden. Eso también es importante, porque si no conocen lo que venden, aunque tengan todo lo demás, no van a poder explicar las características. Es importante que hasta cierto grado el vendedor tenga un conocimiento técnico de lo que vende, porque si no, entonces no va a poder convencer al cliente. Me acuerdo de una vez que llego a una tienda de tenis y yo le comentaba al vendedor que estaba en búsqueda de unos tenis que no me lastimaran, porque a veces me dolían las pues articulaciones, y me dijo, mira, lo que tú buscas es esto, y técnicamente tenía todo el conocimiento de los tenis. Me dijo cuál era el tenis de acuerdo a las características mías, a las necesidades mías, y entonces dije, bueno, ¿para qué busco más? Y hice la compra, pero fíjate cómo la importancia del conocimiento de las características para saber darle la oferta que el cliente busca, o sea, que el cliente busca y eso es lo que le voy a dar. Y no darle únicamente lo primero que yo pienso, sino algo que realmente cumpla la necesidad del cliente. Y sí, con esto es complicado el decir uno, ¿verdad? Porque te escuchó perfectamente lo que necesitabas y con el conocimiento del producto te ofreció exactamente lo que necesitabas. Entonces, si tomamos en consideración estas 5 habilidades, serían las ideales para al menos la cimentación de un buen vendedor. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo debo de dar a un vendedor con malos resultados antes de darlo de baja? Sí, bueno, no hay un tiempo fijo porque mucho tiene que ver con el tiempo en el promedio de la curva de aprendizaje de los vendedores. Tú tienes que entender que muchas veces el vendedor, cuando tú lo estás desarrollando, eso es importante, si tú lo estás desarrollando, la curva va a ser más lenta. Si el vendedor, tú lo has contratado y ya tiene las habilidades en el giro, entonces lógicamente esa curva va a ser mucho más corta. ¿Por qué? Porque ya sabe básicamente lo que tú quieres. Pero si yo estoy desarrollando a un vendedor, debo de entender que esa curva es mucho más lenta. Ahora, si no está dando el resultado que tengo que hacer, bueno, identificar específicamente qué es lo que le está impidiendo que no dé el resultado, porque muchas veces nosotros no nos damos el tiempo para identificarlo, únicamente nos vamos al resultado final, pero el vendedor también pasa por un proceso interno en donde tenemos que identificar cuáles son las características que le impiden que llegue al resultado final, como por ejemplo, un vendedor. El vendedor era el ticket de venta más bajo de todos los vendedores. Es decir, en sus ventas era el que vendía siempre el monto más bajo en cada venta. El promedio de venta siempre era bajo, ¿verdad? Entonces, oye, fíjate que tienes el índice de venta en el ticket, él es el más bajo. Se lo hacíamos ver constantemente. No, pero es que yo me esfuerzo, decía. Pero cuando empezamos a identificar que siempre le ofrecía el producto más bajo, es cuando nos empezamos a dar cuenta que lo que teníamos que modificar en él era la percepción que tenía sobre ofrecerle al cliente lo más económico para que compre. Porque pensaba él inconscientemente que entre más barato, mayor posibilidad había de compra. Pero habían vendedores que en una venta a veces generaban el doble que él. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué?
Bueno, porque el vendedor siempre se iba a lo más bajo. Inconscientemente creía él que ofrecer el precio más bajo le iba a generar la venta y decía él, bueno, en lugar de que yo genere a lo mejor una venta chica, aunque sea es una venta que ya está aquí dada, en lugar a que el cliente se vaya. Entonces aquí es muy importante identificar cuáles son las características psicológicas que el vendedor tiene por lo que está haciendo eso, porque muchas veces solamente nos vamos a los números, al exterior, pero a veces tenemos que entender la parte psicológica interna que está intrínsecamente involucrada para el resultado. Y va a decir uno, bueno, es que yo no me dedico a esto, ¿verdad? Yo me dedico a que vendan. Sí, pero algunas veces el líder tiene que involucrarse en comprender qué está pasando con este vendedor, por qué este vendedor no da el número. Otro caso más, un vendedor que le dedicaba muchísimo tiempo a unos cuantos clientes, pero le dabas clientes nuevos y a los clientes nuevos no les hacía caso, porque como estaba involucrado siempre y le daba muchísimo tiempo a los pocos clientes que él creía que eran importantes, los otros clientes nuevos no les daba caso. Entonces nos dimos cuenta en una vez que le habíamos dado como unos 30 clientes y solamente le había hecho una llamada a un cliente de esos 30. Y cuando le preguntamos el por qué estaba haciendo esto, dijo que porque tenía otros clientes que les estaba dando la prioridad. Entonces, esos conceptos de no identificar qué es lo que está pasando con el vendedor, hacerle ver que era importante que le diera el seguimiento al cliente cuando este es nuevo, porque si no le da el seguimiento en el corto tiempo, va a haber alguien más que le venda. O sea, si no le vendes en las primeras horas o le marcas, va a haber alguien que lo haga. Y entonces se le iban todas esas ventas, eran pérdidas de leads en la empresa. Entonces era importante ayudarle al vendedor a identificar esto y que se diera cuenta que lo estaba haciendo mal. Y en esta parte también nos estén escuchando gente de recursos humanos o personas que estén a cargo de un departamento de ventas, pues pueden hacer esta mancuerna, ¿no? El coordinador comercial puede acercarse a recursos humanos y de alguna manera buscar que identifiquen juntos qué es lo que está pasando para que el vendedor no dé el resultado, y tal vez desde ahí también partir para identificar las necesidades de capacitación de esta persona. Es correcto. Y también estar constantemente dándole el feedback. O sea, no basta con que se lo digas una sola vez y ya. O sea, tienes que estarle dando constantemente hasta que te asegures que durante un tiempo consistente haya hecho cambios. Muy bien. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor manera de medir el rendimiento del equipo de ventas más allá de las ventas realizadas? Y bueno, creo que ya comentamos un poquito. Sí, bueno, no basta ver el número final, necesitas irte al proceso, como por ejemplo, si el vendedor no llama, no está prospectando, no está dando el seguimiento, entonces no basta con que solamente se vea el número, ¿verdad? Porque hay quien dice, bueno, está bien, el número es el que importa. Sí, pero detrás del número hay muchas cosas que se tienen que hacer para que el cliente compre. Entonces, tienes que identificar cuáles son aquellos aspectos claves en el proceso de ventas que llevan a que un cliente compre. Si no identificas cuáles son los elementos clave en el proceso de ventas, entonces no vas a poder identificar si el vendedor los hace o no los hace. Así es de que si tú te enfocas solamente en el número final, bueno, estás dejando de ver todo lo que se pierde o se está dejando de hacer, o quizás a lo mejor pueden llegar a que se venda más aún si te enfocas en el proceso de venta, como el caso. A ver, ¿cuántas ventas tiene que hacer un vendedor al mes? ¿Cuántos clientes está visitando? ¿Cuántos clientes está prospectando? ¿Cuántos clientes llama? ¿Cuál es su porcentaje de cierre de ventas? ¿Cuál es el porcentaje de cierre de ventas? Ese índice también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algunos vendedores que con poquitos clientes venden mucho. Y hay algunos vendedores que ocupan muchas ventas para llegar al mismo número que otros vendedores que venden a pocos clientes, pero que venden mucho, lo hacen. Entonces, cada caso se tiene que analizar de forma independiente, pero no te enfoques solamente al número final, enfócate al proceso que te lleva al número, identifica qué pasa en medio. Cada proceso de ventas es diferente, no puedo yo asegurar que el proceso de
la empresa A es igual al del B. Entonces tenemos que analizar e identificar para poder ver qué está impidiendo. Entonces valdría la pena que me siente yo y diga, a ver, ¿cuáles características están involucradas para que la venta se dé exitosamente? Y después poner indicadores y estar midiendo a los vendedores de manera independiente para ver en qué indicador falla cada uno. Y entonces enfocarte en ayudar al vendedor en el indicador que tiene bajo. Sí, es que si nos enfocamos en la venta final, pues vamos a estar viendo solamente una parte del panorama, ¿no? Pero si, como lo comentábamos, medimos las etapas antes del cierre y medimos cada una de estas etapas y trabajamos para mejorar cada una de estas etapas, por consiguiente el resultado del, de la venta final, pues será un incremento, ¿no? Por eso es importante, como preguntaban, no únicamente enfocarnos en la venta final, sino en las etapas de esta, como bien lo comentaste. Así es.